nos acompaña aquí en los estudios el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macaya. A propósito de la noticia con la que abríamos esta edición, el día de hoy no es que haya sorprendido porque se trata, me parece, ya del segundo embajador que es retirado definitivamente de una alegación diplomática en el exterior. Esta noche nos hemos enterado que el gobierno, a través, por supuesto, de la Cancillería, ha decidido retirar definitivamente a nuestro embajador en Colombia. Y esta decisión obedece a las reiteradas expresiones, dice el comunicado, que ha tenido el presidente Petro respecto a lo que ocurrió el 7 de diciembre, al no reconocer que hubo un golpe de Estado y así mellar la imagen de nuestro país en el exterior. Vamos a recordar qué es lo que dijo exactamente Gustavo Petro. A nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe, Perú. Si Pedro Castillo no está hoy aquí, es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador. Ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, en pocas horas todas las instituciones democráticas del Perú se movilizaron para restaurar el orden constitucional y fortalecer nuestra democracia, en estricto apego a la separación de poderes y a nuestra constitución política. Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. El ex canciller Rodríguez Macaya nos acompaña esta noche. Parece que el gobierno le ha hecho caso, era su sugerencia la última vez que conversamos sobre este tema. Es verdad, Mávila, muchas gracias por la invitación. Es el tercer embajador. ¿Tercero? Acuérdate, Honduras. Honduras. Xiomara Castro. Correcto. ¿No es cierto? México. También en México. En ambos casos fueron muy frontales con Perú. Nosotros retiramos definitivamente nuestro embajador en Honduras y en México. Lo que acaba de pasar es la crónica de un retiro anunciado. O sea, ha habido una conducta reiterada y permanente del presidente Petro que desconoce las reglas de una relación bilateral armoniosa como corresponde a dos países miembros de la Comunidad Andina, miembros de la Alianza del Pacífico. Bueno, el primero es el político, porque disminuye, Mávila, la relación bilateral. ¿Qué significa disminuir? Porque uno dice, vamos, pero igual el comunicado dice que las relaciones diplomáticas quedan formalmente a nivel de encargados de negocios, es decir, los empresarios que importan o exportan nuestros, digamos, el movimiento comercial entre los dos países se mantiene. Se mantiene. Pero ¿qué es lo que se afecta cuando usted habla de nivel político? Muy bien. Lo que pasa, Mávila, es que el nivel político alto, el empoderamiento, pues son embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, son de tal forma eficaces que coadyuvan a generar y a promover relaciones inmediatas, rápidas. No es lo mismo que un capitán haga una gestión que un general haga una gestión. Y eso es importante para darle viabilidad, agilidad, acercamiento, estrechamiento a una agenda multidiversa de dos países. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con un encargado de negocios que tendrá que batallar, llevar adelante toda una agenda de prospectiva que también se aguanta, también se detiene. ¿Cuál es esa agenda de prospectiva, por ejemplo? ¿Qué aspectos aborda? Dos casos, básicamente, ¿no? Que son los dos bloques que nos debe importar mirando Colombia. Pues estamos hablando hoy de Colombia. El primero es el marco de la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina tenemos una relación importante. El sistema andino de integración al que pertenece Perú y Colombia, es evidente que fluye cuando los presidentes se reúnen, las presidencias pro tempore, cuando hay encajamiento para los asuntos inmediatos entre estados, el marco de la propia relación de la Comunidad Andina entre países para viabilizar, por ejemplo, el tema migratorio, el estatuto migratorio, todo esto que tiene un nivel político de relación se baja, se deteriora al nivel que ahora ha quedado. Y claro, y el otro, pues evidentemente la Alianza del Pacífico, el más importante bloque económico creado
justamente por Perú, imagínate tú, donde Perú y Colombia son claves para este importante relacionamiento, también se detiene. Va a andar el marco, sí, económico, empresarial, pero no al mismo paso, porque, repito, cuando las vinculaciones son al más alto nivel, entre generales, entre embajadores, todo fluye más rápido. Ahora, lamentablemente, con un presidente Petro que ya tenía la declaratoria de persona non grata por el Congreso de la República Peruana, lo hizo, es un formato de pura dinámica política interna, Sí. evidentemente yo no veo que todo esto vaya a acabar con prontitud. O sea, en otras palabras, yo creo que vamos a tener una relación bilateral de encargado de negocios fría, ¿no es cierto? Mientras no congelada, Petro esté en el gobierno. mientras Petro esté en el gobierno. Y lo mismo ocurrirá en los otros dos casos que mencionábamos. Bueno, es Honduras y México. se produce un aislamiento, pero tenemos que ser honestos y en esto muy objetivos. ¿No es peligroso para nuestro país? Lo es, pero no lo hemos creado nosotros. Esto es muy importante. Tenemos que decirlo. Es, a mi juicio, todo un arquetipo creado desde afuera, ¿no es cierto?, para socavar la institucionalidad del Perú, su democracia, su viabilidad y generar todo esto que estamos viendo, estos contratiempos que nos lleven otra vez a un estado, ¿no es cierto?, de anarquía que nadie quiere para el país. Quería proponerle el análisis, además de una nota que encontramos el día de hoy en el portal de la BBC, que dice lo siguiente: ¿en qué situación se encuentra el expresidente peruano Pedro Castillo? Ojo, un medio internacional recoge las declaraciones de una de las abogadas de Pedro Castillo y dice: su salud mental está muy mal y cree que lo quieren envenenar. Dice: la vida de Pedro Castillo ha cambiado para siempre. Es la bajada de esta nota del corresponsal de BBC News Mundo en nuestro país, Guillermo de Olmo. Y acá dice: poco rato después fue detenido, en fin, da cuenta de lo que ocurrió y luego cita declaraciones de una de las abogadas, dices, ¿no? Donde ella se refiere, por ejemplo, a su situación carcelaria, ¿no? Y a que siente que en cualquier momento podrían envenenarlo, a que ha perdido muchísimo peso y que a que se está negando a comer, ¿no? Indira Rodríguez, una de sus abogadas, dice, le ha dicho a la BBC, ha perdido mucho peso, piensa que lo pueden envenenar, no quiere comer lo que le sirven en prisión, hasta ahora se ha venido alimentando de la comida que le llevan solo los familiares que lo visitan, que puede cocinar en una hornilla que tiene en la celda. Bueno, ¿Cómo afecta? ¿Esto es parte de una campaña orquestada, podemos pensar? ¿Son interpretaciones? Yo en esto, ¿hay un descuido fíjate, de la Cancillería también aquí de dejar claro que Pedro Castillo goza, además, digamos que se están respetando todos sus derechos humanos? Yo creo que esto último es muy importante, Ajá, que la Cancillería, ¿no es cierto?, diga al mundo entero cuáles son las características del tratamiento carcelario que tiene el expresidente del Perú en estos momentos, porque eso es muy importante. La Cancillería es nuestro frente externo, porque uno lee y debe eso generar credibilidad. Y escucha a Petro o escucha a López Obrador y uno dice, caramba, ¿no? Recibe visitas en su celda los jueves y sábados, solo come lo que puede cocinar en una hornilla que tiene en su celda. Y solo lo visita su familia, tiene miedo de ser envenenado, bueno, digamos, para afuera. Sí, pero lo que te quiero decir cuando digo que hay que ser objetivos es que las declaraciones, si es cierto o no, eso es un tema, un mundo que corresponde al expresidente que se encuentre detenido. Imaginemos que sea cierto en el sentido de que él, después de haber sido presidente, haber tenido todo el mundo a su costado, vitoreado, aplaudido por quienes lo reconocían, etcétera, y ahora está en cuatro paredes, puede estarle pasando alguna circunstancia psicológica. Mira ese escenario, ¿ya? En ese formato de cosas, bueno, la Cancillería peruana tendría que cotejar y dar a conocer a la comunidad internacional con objetividad qué es lo que le está pasando al presidente, si está con las reglas claras, claro, porque en el propio derecho interno. Uno escucha, doctor Rodríguez Mackey, a la canciller, por ejemplo, enfrentarse a la declaración de Petro, y Petro dice, no, lo que hubo ahí es que quien establece realmente el delito que cometió Pedro Castillo es el ámbito penal,
No, un juez No, ha sido sentenciado. A ver, yo creo que la canciller la canciller actuó bien. Ha dicho una declaración. ¿No le faltó contundencia? No, fue contundente. Fue contundente. No, yo soy muy objetivo. Y en eso no se puede adelantar la Cancillería. Si la canciller no lo hubiera sido, tú me conoces, estaría acá diciéndote que le falta carácter. Ajá. Pero creo que le respondió bien. Y entonces, en ese marco, creo que Petro más bien no esperaba una reacción de una ministra de Relaciones Exteriores en ese tamaño de resultado. Claro, es evidente que Petro es un político y quiere tribuna, quiere ganar espacio, y entonces dice lo que hemos escuchado, desconociendo la dinámica del fuero punitivo peruano. Dice que será un juez el que declare si puede o no, sí, ¿no es cierto? Bueno, eso es así en la doctrina del derecho penal, pero aquí hay reglas. Y la regla pasa porque en el Perú, y allí sí corrijo a la ministra, preciso, no solamente a la ministra, sino a muchos que hablan de golpe de Estado. Yo hablo más y técnicamente de ruptura del régimen democrático conforme a la Carta Democrática Interamericana, y no hay que decir golpe de Estado porque por más que pueda gustar políticamente, como sabes, el golpe de Estado necesita de dos elementos: uno, cooptar el poder, y dos, que se haga con violencia. No hay una foto de violencia. No hay. Entonces, digamos, en la narrativa que se va construyendo, sí, me refiero, podría ser más adecuada la fórmula que usted plantea. Hay que ser más objetivos para tener incluso mecanismos o espacios de defensa si acaso se requiriera frente al mecanismo de defensa que pueda tener. Acuérdate cómo ocurrió, por ejemplo, en el tema de la imputación por rebelión al presidente, que Eugenio Raúl Zaffaroni iba a defenderlo y que decía que no había rebelión porque en el tipo penal nunca usó armas, ¿no es cierto? Porque es elemento central para la rebelión. Sí. Bueno, cosas como esa hay que cuidar mucho para que la imputación quede clara y, por tanto, el cuadro típico de la imputación a la luz de una interpretación que haga en su momento un juez sea la exacta, la que corresponda. Para mí, juicio de valor, conforme la Carta Democrática, técnicamente, por más que haya sido hora y media, hubo una ruptura del régimen democrático por el expresidente Pedro Castillo. Ahora, sean los argentinos o sea esta doctora Indira Rodríguez, que le ha concedido declaraciones a la BBC, ¿no faltan voceros que den también la versión oficial, es decir, la versión real de lo que ocurrió aquí? Bueno, te refieres a voceros del gobierno. Voceros del gobierno. Bueno, me refiero a que este equipo de abogados encuentra espacios en los medios, sí, y en medios internacionales importantes, bueno, es lo que pueden generar reacciones en cadena. Mávila, es lo que decíamos contigo en algún momento, cuando decíamos que la estrategia peruana debe ser, si quieres, más osada. ¿Por qué hasta ahora no es osada? Bueno, yo creo que la estrategia peruana, digamos, es pusilánime, mirando el sistema internacional, ¿no es cierto?, que nos va retrotrayendo y sigue calando la idea de que en el Perú hay una presidenta usurpadora del poder. Y sigue calando la idea de que otra vez el discurso político de un golpe de Estado. Entonces, esos elementos no son buenos porque finalmente rebotan y mal frente a un Perú internacionalmente. Recuerda que nosotros nos tenemos que relacionar con el mundo entero por la globalización. Entonces, eso no es bueno. Hay que crear estrategia, lo hemos dicho. Nombrar embajadores extraordinarios, especiales, para que vayan a diversos puntos estratégicos y digan un solo libreto de cosas. Crear la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, formada por cancilleres y por otros especialistas, que empoderen el discurso de la presidenta y de la canciller. Es decir, una serie de estrategias que se pueden hacer bien. Nombrar embajadores en puestos claves que tengan en verdad peso político. Se necesita peso político, no endebles, no dubitativos, para que digan exactamente lo que pasa en el Perú. Pero eso no se asume, no se entiende y se no actúa solo lo que pasó, por inmediatez. Claro, solamente no solo por inmediatez. lo que pasó el 7 de diciembre, que ya estamos entrando a abril, y todavía no ha quedado del todo claro para algunos, sino la situación en la que está Castillo, es decir, el respeto de los derechos humanos y el debido proceso al que se le está sometiendo. Eso tiene que quedar claro. Pero por supuesto, mira, yo vengo de Buenos Aires, donde he participado del tercer foro mundial de derechos humanos,
comprenderás que no solamente hemos visto todos los temas que son de la doctrina de derechos humanos, he tomado cafés con gentes que me han preguntado sobre lo que pasa en el Perú, los derechos humanos. Yo les hablaba más bien, oigan, fíjense en los derechos humanos de los policías, el policía calcinado, de los militares ahogados que murieron en el río Ilave. Miremos toda una partitura de cosas con objetividad y no solamente centrándonos en un proceso de victimización de un expresidente que en estos momentos se encuentra recluido, pero estoy persuadido que más protegido allí que en cualquier otro lugar, espacio, con las garantías que le pueda dar el derecho penal peruano. Bueno, ojalá estas propuestas sean recogidas por nuestra Cancillería, que es a la que le corresponde finalmente servir de vocera de nuestro país y de preocuparse y de cuidar la imagen del Perú para el frente externo. Para el frente externo, solo un vocero. Se llama ministra de Relaciones Exteriores. No hay que crear más, porque es lo que corresponde. Recordemos que la Cancillería es el laboratorio profesional de las relaciones exteriores del Perú. De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en el programa. Vamos